Reunidos, Señor, en esta casa, Padre, para darle culto, Señor, para rendirle, Dios, a usted homenaje al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que merece honra y gloria, Padre, al que nos da la vida, al que nos ha guardado en el transcurso de este día y todo este tiempo, Padre, al que ha estado pendiente de nosotros cada momento, cada segundo de nuestra vida, al que ha visto a nuestros hijos y nos ha guardado y nos ha dado como herencia, Señor amado. Oh Dios bendito, a usted que merece toda la gloria y toda la honra, Señor. Oramos hoy y pedimos, Padre Celestial, que sea usted hablando a nuestras vidas conforme a su voluntad y propósito. Hemos leído su palabra. Yo le pido el discernimiento, el conocimiento, la interpretación de su palabra para hablar con denuedo, Dios, como debo de hablar de su palabra. Yo le pido, Padre Santo, que sea usted glorificándose, que sea usted bendiciéndonos con esta palabra bendita, que sea usted fortaleciéndonos, Señor, fortaleciendo la iglesia, fortaleciendo al pueblo, Dios amado. Le pido, Padre Santo, que sea usted glorificándose, Dios, en nuestra vida. Esta palabra bendita bendiga nuestras vidas, Padre Santo. Yo se lo pido, Padre, por favor, que todos los oyentes, Dios, que todos los que estamos reunidos en este lugar, seamos bendecidos con esta palabra. Y no solo nosotros, Señor, sino aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, Padre, a través, Señor, de esas transmisiones, Padre. Oh, Padre, pido, Señor, que usted bendiga sus vidas, que fortalezca a aquel débil, Señor, que levante al caído, Padre, que salga el perdido, Dios amado, que sane al enfermo, Dios bendito. Sea usted glorificándose, Padre. Esta palabra es viva y para usted no hay frontera. De donde sea el lugar, Padre, y el país que nos estén viendo y escuchando, Dios, sea usted llevando bendición, Padre, a sus vidas, como lo hace con la iglesia en este lugar, Padre Santo. Le pido, Padre, por favor, que se glorifique, que sea usted, oh Dios amado, haciendo esa obra maravillosa en cada corazón, en cada vida. Gracias, Dios, porque usted es un Dios bueno, un Dios santo y poderoso, Padre. Gracias por este pueblo que se hizo presente. Gracias, Padre, oh Dios, por el reconocer que hay necesidad en nuestra vida de buscarle a usted en todo momento, siempre, Padre. Oh, aleluya, le alabamos, Señor. Le bendecimos y damos toda la gloria y toda la honra a usted. Gracias, Padre. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria a Dios. El poder de la resurrección. Gloria a Jesús. ¿Cuántos sabemos que Cristo resucitó, hermanos? ¿Cuántos estamos seguros de eso? Gloria a Jesús. Fíjese que hoy en día es alarmante el número, hermanos, de cristianos que de un momento a otro dejan el evangelio y se van, hermanos, diciendo que nunca estuvieron seguros si en verdad Dios estaba con ellos, si en verdad Dios existía. Hay mucha, incluso ahora mucha gente reconocida, muchos famosos, hermanos, son los que más se da, ¿verdad? O se dan a conocer a través de las redes sociales, a través de un medio de noticias cristiano, ¿verdad? Fulano deja el evangelio, se vuelve ateo. Fulano se fue, ¿verdad? Del evangelio, ya no es cristiano. Ahora está siguiendo otra religión, ahora está esperando un tiempo para reflexionar. Hay tantas cosas que se están viendo en estos tiempos. Amén, hermanos. Y yo considero que uno de los problemas más serios que está teniendo la iglesia o estos cristianos es la poca búsqueda de Dios. Y digo esto, hermano, porque entre más le buscamos, más vamos a sentir su presencia. Más seguros estaremos de que Dios está, hermanos, ahí con nosotros y que Dios es un Dios vivo y por eso están con nosotros. Gloria a Dios. Dios es un Dios real. Gloria a Dios. Entonces, otra de las cosas, ¿verdad?, es que algunos niegan de que Jesucristo haya existido. Hay muchas personas que, aunque creen en Dios, pero no creen que Cristo sea Dios. Bien, hermanos. Hay tantos comentarios, tantas opiniones referente a Cristo, ¿verdad? Si murió, no resucitó, está como los demás. Algunos tienen a Cristo como un profeta más que vino, hermanos, enviado por Dios, cumplió su misión y hasta ahí llegó. Pero yo considero que cada uno de nosotros, por lo menos los que estamos reunidos acá, hermanos, sabemos de que Cristo sí murió, pero que también resucitó. Y con la resurrección de Él comprueba, hermanos, demuestra, probó
cosas que vamos a ver ahora, de que, hermanos, que Él es el Hijo de Dios y que vino a cumplir la promesa que había de Él desde hace mucho tiempo, muchos años atrás, antes de que Él viniera a este mundo. Amén. Y como dije, vamos a ver algunas de estas cosas, y por lo cual nosotros también como cristianos estamos seguros, no solamente porque hermanos, lo encontramos en la Biblia, sino porque sentimos en nuestras vidas que hay un Dios real, alguien que nos llamó, alguien que nos transformó, alguien que hizo obras, y no solamente hizo, sigue haciendo obras en nuestra vida, que cada vez que le cantamos lo sentimos, que cada vez que oramos lo sentimos. Amén, hermanos, cada vez que pensamos en Él sentimos la presencia de Él, y que es un Dios tal como lo declara en el libro de los Salmos, que cada instante está pensando en nosotros. El salmista decía: si yo enumero los pensamientos, ¿verdad?, de Dios, se van multiplicando como la arena. Cada vez que quiero contar las veces que Dios piensa en mí, dice el salmista, para poder parafrasear el texto, cada vez que quiero hacerlo veo que se va multiplicando. ¿Por qué? Porque Dios en todo momento piensa en nosotros. Tan grande ha sido el amor de Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que con su muerte y su resurrección darnos vida a todos nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Amén, hermanos. La muerte de Jesús probó que Él es el Hijo de Dios. La muerte de Cristo y su resurrección ha comprobado, hermanos, que Él es el Hijo de Dios. Veamos lo que dice el libro de los Hechos, por favor, vayamos ahí, libro de los Hechos, y vamos a leer el capítulo 13, vamos a buscar Hechos capítulo 13, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. 13, 30. Vamos a leer en adelante al verso 33. El 13, 30, 33. ¿Lo tiene, hermanos? Gloria a Jesús. Vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: ok, estamos en Hechos, dijimos, ¿verdad, hermanos? Hechos 13 y verso 30. Dice: ¿sí? Ok, ¿quién le levantó de los muertos? Dios. Ok. Y luego dice ahí: y Él se apareció durante muchos días, así es, hermanos, a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén. Y dice ahí: los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Ahora, ¿quiénes fueron estos? Los que le habían seguido y habían subido con Él a Jerusalén. Se le aparece a los 12, y Pablo relata que se le aparece a más de 500 hermanos. ¿Verdad que sí? Juan, cuando habla de Él, dice que cuando habla acerca de Dios, habla de Jesús, y dice que ellos le palparon. Anduvo con nosotros, estuvo con nosotros, y le palpamos. Dice: y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. O sea, el único que es Dios también. Vimos su gloria, la gloria de Dios en Él. Gloria al Señor, porque Él es Dios, hermano. Amén, hermanos. Estamos en el verso 32, hermanos. Y dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa, que dice, hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, la resurrección de Cristo demuestra que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios. Resucitó de entre los muertos, se le aparece a los 12, comió con ellos, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que en una ocasión fue y los busca, porque ellos se habían ido a pescar, y los espera a orilla de la playa, ¿verdad que sí, hermano? Y cuando ellos salen, tenían un pescado asado. Y cuando se acercan a él y se vayan a traer más, y comienzan, hermanos, a asar el pescado,
Y cuando iban a comer y él comienza a orar, reconocen que era Jesús. Sabían que él era, pero nadie se atrevía a preguntar algo. Amén, hermanos. Estuvo con ellos, les dio instrucciones, ¿verdad que sí? En el libro de los Hechos, en el capítulo 1 en adelante, usted va a encontrar que les dice: miren, les he dicho que vayan y prediquen el evangelio, pero les dice: no salgan todavía hasta que sean investidos del poder. Promesas de ese Dios poderoso. Y de repente, estando ellos con él, hermanos, él fue ascendido y lo cubrió una nube de la vista de ellos, ¿verdad que sí? Y luego se le aparecen ángeles a sus espaldas y les dicen: varones galileos, ¿por qué estás viendo allá por arriba? A ese Jesús que han visto subir, también lo van a ver descender. Amén, hermanos. Pruebas reales de que Jesucristo es Dios. Claro, hasta el día de hoy, de acuerdo a lo que la Biblia dice, los judíos creen que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y lo enterraron en algún otro lugar, y luego dijeron y pregonaron de que él había resucitado. De acuerdo a lo que dice, ¿verdad?, el Evangelio de Juan, si no me equivoco, habla acerca de esto, que ese dicho se mueve en Israel, dice el Evangelio, hasta el día de hoy, de que Cristo no resucitó, pero la tumba está vacía. Amén. Tanto ha impactado la vida de Cristo acá en la tierra, es tan grande que aún el tiempo que nosotros llevamos cuenta después de él, antes de él y después de él. Hace un cambio tan tremendo en la historia, aunque hay personas que lo niegan. Amén, hermanos. La misma historia cuenta de Jesús, que vino a esta tierra, predicó el evangelio y fue ascendido. Murió, resucitó y fue ascendido a los cielos. Nosotros tenemos un Dios tan poderoso, hermanos. Gloria a Dios, que viene del cielo y hace una obra tan maravillosa. Amén. En Hebreos se dice de él: y me preparaste cuerpo, refiriéndose Jesús al Padre. El cuerpo fue preparado para que Dios mismo viniera, amén, hermanos, y ocupara ese cuerpo, para que viniera a los hombres. Este es el amor de Dios tan grande, que siendo Dios, como Dios, no podía venir y aparecerse. Nadie ha visto jamás a Dios, eso es lo que dice la Biblia. Y que ahorita esté contando la historia. Amén, hermanos. Dios en toda su majestad. Uno de los profetas grita y dice: ay de mí, que soy muerto, porque he visto a Dios, porque vio la gloria de Dios en él. Isaías grita de esta manera. Él sabía que no hay hombre que vea a Dios y viva, pero la misericordia de Dios es tan grande que prepara un cuerpo humano, para que Dios, creador de los cielos y de la tierra, anduviera, hermanos, en esta tierra y padeciera lo que todo ser humano padece. Y el Dios, creador de los cielos y de la tierra, creador del universo, y todos nosotros, todos los que habitamos en esta tierra, viniera ese Dios que es grande, dice la Biblia, rico en misericordia, y extendiera la mano al hombre y pudiera estrechar su mano, pudiera abrazar al hombre y pudiera hablar directamente Dios mismo al ser humano de su amor y de su misericordia, y llamar a la humanidad que se acerque a él. Amén, hermanos. Y venir y padecer de la misma manera que todos nosotros, pero viene y entrega su vida para que usted y yo pudiéramos ser libres del pecado que nos asediaba, del pecado que nos tenía cautivos, hermanos, gloria a Dios, y darnos libertad, gloria a Dios, alabamos al Rey. Esto es lo que dice Hebreos, donde hemos leído. Regresamos ahí, por favor. Hebreos capítulo 12 estamos leyendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y estábamos leyendo el verso 14. Y dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, refiriéndose a Dios, a Jesús. Él también participó de lo mismo, así dice, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién, hermanos? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Usted nota, cualquier persona de renombre que podamos encontrar en la Biblia,
La Biblia habla de David y dice que David era conforme al corazón de Jehová. Pero David pecó. Satanás logró confundirlo, logró hacer que pecara y que le fallara a Dios. Amén, hermanos. Todas las personas que usted va a encontrar, por muchas proezas que se hayan visto, hermanos, que Dios haya hecho a través de ellos, han sido personas que de una u otra manera fallaron delante de Dios. Abraham, a él se le conoce como el padre de la fe, pero fue un hombre que también falló a Dios. Luego viene Cristo. Todos padecemos o participamos, como dice la Biblia, de cuerpo humano, ¿verdad que sí? Y en este cuerpo humano le fallamos a Dios. Ahora, viene Él y toma un cuerpo humano, y cuando es llevado por el Espíritu al desierto, por allá se encontraba alguien que comienza a tentarlo, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice que Él fue tentado en todo, como todos los demás, pero con la diferencia que la Biblia expresa, que sin pecado. ¡Aleluya! Y las tentaciones que nosotros encontramos, por ejemplo, Lucas describe de una manera clara, hermanos, en la manera que Satanás tentó a Jesús y en las áreas que lo tentó. Pero no solamente fue ahí, porque si la Biblia dice en todo, fue en todo. Pero no se dio a la tentación. Porque entendemos que una cosa es ser tentado y otra cosa es ser, o mejor dicho, darle lugar a la tentación. El ser tentado no es pecado, el ceder a la tentación sí. Jesús fue tentado, pero no pecó. ¿Por qué? Porque no cedió a la tentación. Entonces, Satanás, sabiendo que venía en forma humana, lo tienta en su área humana, pero no logra vencer. De tal manera que es el único que registra la Biblia que cumplió la ley exactamente como estaba escrita y como Dios quería que el hombre la cumpliera. Amén, hermanos. No se halló pecado en él. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo creemos. Amén, hermanos. Aparte de ello, vino en una obediencia estricta al Padre, tan grande, hermanos, que cumple al pie de la letra todo lo que el Padre le mandó a hacer. E incluso dice las palabras que el Padre le dijo que tenía que decir. Dios dice: les he dado tu palabra. He hecho todo lo que me enviaste a hacer. En la cruz dice: consumado es. Amén, hermanos. ¿Qué es la palabra griega tetelestai? Que esto es hecho está, cumplido está. O sea, Él viene y cumple la misión. Amén. Ahora, Él ora al Padre cuando está en la agonía en el Getsemaní y le dice al Padre: si quieres, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera o mi voluntad, sino la tuya. Entonces, y Él pasó esa copa. Y al mencionar copa, entendemos, hermanos, que Jesucristo fue muchas veces muy ilustrativo de acuerdo a la vida judaica. Él era un judío. Amén, hermanos. Y cuando el novio desposaba a la novia, se reunían y se sentaban con la familia y bebían de la copa. El novio y la novia. Y con esto sellaban el compromiso de desposorio los dos. Entonces Jesús dice: si quieres, pase de mí esta copa. Pero al beber la copa, al pasar el sufrimiento, estaba, hermanos, con esa copa, bebiendo esa copa de la manera que Él ilustrativamente lo dice, uniéndonos a nosotros con Él. A la iglesia, su novia, su amada. Él muere en la cruz y al tercer día es resucitado. Poderoso es Dios. Él resucitó. Sí, amén. Amén, hermanos. Sí, amén. Más de 500 hermanos lo vieron resucitado. Sí, amén. Las mujeres fueron las primeras que lo vieron resucitado. Se le aparece a los discípulos 1, 2, 3 veces, muchas veces. Se le aparece la primera vez, no estaba Tomás. Le cuentan a Tomás de que el maestro había aparecido y dijo: bueno, si yo no meto, yo me di cuenta de que él había muerto. Le traspasaron con una lanza, lo clavaron en la cruz. Y si yo no meto mi dedo en su costado, en las heridas que él tiene, yo no voy a creer en realidad que ha resucitado. ¡Aleluya! Amén. De repente se le aparece
y él ve al Cristo resucitado. O sea, no es solamente un testigo, hermanos, que da testimonio de la resurrección de Cristo. Amén. Fueron muchos de los que lo vieron, que testificaron. Cuando aquellos discípulos iban camino a Emaús, de repente se le aparece a alguien o comienza a caminar a la par de ellos alguien y comienza a preguntarle, ¿de qué van hablando? ¿Qué es esta palabrería que llevan ustedes? Y le dice, ¿eres tú el único aquí en Jerusalén que no se da cuenta de lo que está pasando? Del Jesús que murió, que lo mataron, crucificado. Y comienzan a hablar con él, hermanos, y lo invitan, porque ya era noche, a que cenara con ellos, ¿verdad que sí? Y cuando estaban a la mesa, al momento de orar, se dieron cuenta que era él. ¡Aleluya! Y desaparece de la vista de ellos. Y ellos decían, por eso es que ardía el corazón nuestro. Porque esa experiencia que ellos habían sentido con él, la habían sentido antes, cuando le estaban siguiendo a él, antes de él morir. Ese fuego que estaba quemándonos por dentro, lo estábamos sintiendo porque estaba ardiendo nuestro corazón al escucharlo hablar. Era lo mismo, en otras palabras, lo mismo que sentíamos cada vez que lo oíamos hablar a él. Testimonios reales de que Cristo vive, que es Dios. Amén, hermanos. Él prueba con su resurrección que Él es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Aparte que con la resurrección de Él, de entre los muertos, prueba la derrota de Satanás. Porque usted ve, los satanistas, hemos escuchado muchos testimonios de ellos. La enseñanza de ellos es que Satanás es el que venció. Y que Cristo murió y no resucitó. Que Él mató a Dios. ¿Ven, hermanos? Esa es la mentalidad de ellos. Eso es lo que Satanás mete en la mente de ellos. Y hay mucha gente siguiendo esta ideología satánica. Siguiéndola, creen en esto. Amén, hermanos. Y por eso practican tantas cosas, porque ellos creen que Jesús no resucitó. Porque es lo que el diablo ha puesto en el corazón de ellos. Pero la resurrección de Cristo demuestra la derrota, comprueba la derrota de Satanás. Amén, hermanos. Vea usted, estábamos leyendo Hebreos 2:14, y ahí lo dice también, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice ahí? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y luego dice, para destruir por medio de la muerte, de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es al diablo. ¿A quién destruyó? ¿A quién venció? ¿A quién le quitó la autoridad que tenía sobre la muerte? Al diablo. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Verdad que sí, hermano? El aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, Cristo quita esa autoridad que Satanás tenía. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados del pecado. De tal manera que si la muerte física llega, nosotros nos vamos a la presencia de Dios. Le quitó la autoridad. Toda persona que moría sin Dios, sin esperanza, iba a la condenación eterna. Pero viene y le quita la autoridad. La autoridad. Primera de Juan, vamos a ir ahí por favor, hermanos. Gloria a Jesús. El capítulo 3, verso 8, primera de Juan 3, 8, dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora esto, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado en el ser humano. El inducir, el seducir a la gente a pecar. Entonces, Él viene para deshacer las obras del diablo en nuestras vidas. ¿Cómo? A través de su sangre. Hebreos dice que sin derramamiento de sangre, cuando habla de los sacrificios, hemos visto, hermanos, a través de la Biblia, que los sacrificios, el ritualismo de la ley judía, apuntaba a alguien. La Pascua, el Cordero Pascual, la sangre untada en los dinteles o en los postes de las casas, en las puertas, señalaba a alguien.
¿Verdad que sí? Y esa Pascua, que es pasar o salir, hermanos, estaba representando, simbolizando a alguien que vendría. De tal manera que el escritor dice que Cristo es nuestra Pascua. Gloria a Dios. Amén. Él es el Cordero Pascual, aquel que muere, el que derrama su sangre. Oiga bien esto, hermano, para que el infierno no tenga autoridad sobre nosotros. La palabra de Dios dice que ni las puertas del Hades ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia del Señor. Y su sangre, de acuerdo a lo que describe la Biblia, es rociada en nosotros de la misma manera que aquel sacrificio, cuando el sumo sacerdote tomaba la sangre de aquel chivo o chiva bermeja o carnero, como sea la palabra, hermanos, y lo rociaba en el pueblo. Y luego entraba al lugar santísimo y rociaba de esa sangre sobre el arca de la alianza, el arca del pacto. Porque dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley. Y en las tablas de la ley estaba escrito que todo aquel que pecara tenía que morir. Pero la sangre de ese cordero cubría de la vista de Dios, por decirlo de esta manera, la ley que estaba, que tenían que morir, pero había una sangre de por medio. Y esa sangre aplacaba la ira de Dios contra el pecador. Ahora Cristo viene, muere como el cordero que llama Juan. Amén. Cuando lo ve y dice, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente de uno, de aquellos que le reciban a Él como su único y suficiente Salvador personal. Gloria a Jesús. Y luego dice la Biblia, recuerde que cuando la mujer lo vio, lo quiso abrazar en la resurrección, ¿verdad que sí? Y le dice, no, no me toques porque todavía no he sido glorificado, ¿verdad que sí? Pero de repente, luego, hermanos, se vuelve a aparecer y entonces sí lo podían tocar. Pero la Biblia aclara esto, y es que él tenía que derramar su sangre sobre el arca, la verdadera arca. Recuerde que el arca que se fabricó acá en la tierra era sombra de lo que hay en el cielo. El libro del Apocalipsis menciona un arca que está ahí arriba. Amén, hermanos. Y hay un templo no hecho por manos de hombre, dice la Biblia, que es lo que esperaba Abraham y aquellos patriarcas, hermanos, que esperaban una tierra mejor. Los que no pudieron entrar, pero sí, ellos estaban viendo con los ojos espirituales esa promesa de esa tierra más excelente que a la que iban a llegar aquellos pueblos o aquella gente, literalmente. Entonces ellos veían ese templo no hecho por manos de hombre, donde Él es el sumo sacerdote. Y dice la Biblia que entró de una vez y para siempre, y vertió su sangre sobre el arca de la alianza. Derramó su sangre como prueba del sacrificio por amor a usted y a mí. De tal manera que su sangre nos perdona de todo pecado. Y esta es la derrota de Satanás. Esta es la derrota de Satanás. Que Él quita el pecado del mundo. Él quita el pecado del hombre, de la mujer que lo recibe. El hombre y la mujer que lo recibe a Él como Dios y Salvador es perdonado, es santificado, es limpiado, es lavado con la sangre preciosa de Cristo. Hay poder en Jesús. Él resucitó, Él vive y está en este lugar con nosotros. Poderoso es Dios, aleluya. Gloria al Señor. Dios es un Dios bueno, hermanos. La muerte de Cristo probó que Satanás está vencido. De tal manera que la palabra de Dios dice que en la cruz llevó el acta, clavó el acta de aquellas acusaciones que nos condenaban a todos. Y dice, y la clavó en la cruz y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es lo que dice la Biblia. Hermano, despojar. ¿Entiende esta palabra? Despojar es quitar con violencia. Usted va a ver cuando llegan y despojan a una gente, ya sea que están ocupando un lugar que no les corresponde, llegan y los despojan, llegan empujando, quitando, amarrando, esposando, y se llevan y comienzan a tirar todo lo que hay ahí. La Biblia dice que Él despojó, los quita de ese lugar y del dominio que ellos habían tomado. Se pone Él como único Señor y Dios y Salvador.
el poderoso que viene tomando forma de hombre para derrotar al diablo en forma humana y para que a través de ese sacrificio en forma humana Él nos diera vida y vida en abundancia. Poderoso es nuestro Dios. El sacrificio de Cristo es maravilloso, porque a través de Él nosotros tenemos vida eterna. Ven, hermanos, a través del sacrificio de Cristo tenemos vida eterna. Y la resurrección de Jesucristo es la garantía suya y mía de que vamos a resucitar también nosotros, sin morir. Esa es la garantía. Esa es la garantía viva de aquellos que han muerto en Cristo y están esperando el sonar de la trompeta para levantarse de entre los muertos, aleluya, a una resurrección gloriosa. Gloria a Dios, gloria al Señor. La predicación de la resurrección de Cristo es la base fundamental del cristianismo. Aleluya. Es la columna que sostiene la doctrina del Evangelio. La resurrección de Cristo. Porque si no hubiera resurrección, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Seríamos los más dignos de ser tenidos por lástima en esta vida. Pero Cristo resucitó. Este es el poder del Evangelio. Tenemos a un Dios que está vivo, hermanos. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Primera de Corintios, vamos a ir ahí, por favor. El capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 1 en adelante, vamos a leer. Gloria a Jesús. Alabamos al Señor, hermanos. Primera de Corintios 15:1. ¿Lo tiene, hermanos? Vea lo que dice la palabra. Además, os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, dice, en el cual también creéis. ¿Cuál es el anuncio del evangelio? Es Jesucristo. Es Jesucristo. El anuncio del evangelio es Jesucristo. Juan anunció un evangelio de aquel que habría de venir. Amén, hermanos. Todos los que creyeron en Jesús como Dios, que saben que murió, pero resucitó, el mensaje de ellos es: Cristo resucitó. Aquel que murió en la cruz del Calvario murió con un propósito, murió por nuestros pecados. Él llevó la culpa, la suya y la mía, en la cruz del Calvario, la pagó ahí, resucitó, nos perdona y nos da esperanza de vida eterna también. Gloria a Dios. Alabamos al Rey, alabamos al Rey, gloria a Dios. Esto trae sumo gozo. Esto es lo que nos mueve, hermanos, a buscar a Dios. Esto es lo que nos mueve estar aquí en esta reunión alabando al Rey. Sabemos que venimos a adorar a un Dios que no está muerto, está vivo, y que Él ha prometido estar con nosotros donde nos reunamos para adorar su nombre. Él ha prometido estar ahí. Aquí está el Señor en este momento. Físicamente no lo podemos ver, pero se mueve en este lugar. Él es Dios real, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios. El verso 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Soy salvo. ¿Retenemos esa palabra? Claro que sí. La retenemos. Entonces aquí nos da seguridad de que somos salvos. Amén, hermano. Hay gente que dice, incluso gente que está dentro de la iglesia, es que nadie sabe si es salvo o no. Si nosotros sí sabemos. Porque nosotros creemos en la promesa de aquel que ha dado esa promesa, que Él no falla, que nunca ha mentido, que Él es veraz, y todo hombre mentiroso, que lo que Él ha dicho siempre ha sido la verdad y ha cumplido su palabra. Que pasará el cielo y la tierra, puede pasar una jota o una tilde, no pasará. ¿Verdad que sí, hermano? Pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no. Una jota o una tilde no quedará sin el cumplimiento, dice su palabra. Gloria a Dios. Dice acá el verso 2: por lo cual asimismo retenéis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis
en vano. Ahora, sigue diciendo, si entendimos ese versículo, ¿verdad? Porque si creímos, y no basta solamente con creer, creemos en el Señor, lo recibimos y somos salvos. Pero ¿qué hay que hacer? Lo que dice el verso, retenerla. Aleluya. La palabra. Sí. Mantener la palabra. Por eso es que esto de estudiar la Biblia, esto es una obligación de todos. Aleluya. No es por si quiero, esta es una obligación de todos. Ahí nos alimentamos espiritualmente. Amén, hermanos. Dice, porque primeramente, así dice, hermano, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo, hermano? Conforme, y esto es lo maravilloso de Dios, que cumplió al pie de la letra lo que estaba escrito de él. Murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Y esto es lo que comprueba que es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Recuerde que cuando aquella gente se reúne, hermanos, y comienzan a analizar el testimonio de los apóstoles, el evangelio que estaban viviendo los apóstoles, y comienzan a decir, recuerde que por allá en tal tiempo se levantó un tal Judas, ¿verdad? Y a él se unieron como unos 5,000. Este fue muerto y todos fueron dispersos. Amén, hermanos. Entonces, y hay alguien, hermanos, que había estudiado la Biblia, era un maestro. Dice, miren, señores, mejor dejen ese asunto así. No vaya a ser que estén peleando contra Dios. Si esto es de Dios, no lo van a poder detener. Si esto es de los hombres, se va a desvanecer en cualquier momento. Pero si es de Dios, no lo detiene nadie. Un sacerdote católico en cierta ocasión, en ese tiempo, después de la Inquisición que hubo y las persecuciones contra los cristianos, él dijo, el Evangelio, refiriéndose a aquellos que creían al Evangelio, es como un carro sin frenos cuesta abajo, es imposible detenerlo. O sea, refiriéndose a tantas formas que ellos habían usado para poder detener el avance de la verdadera iglesia, de aquellos que predican a Cristo y que viven a Cristo, amén, hermanos. Dice, no hemos podido detenerlo. ¿Por qué, hermanos? En la historia de las persecuciones de la iglesia, tanta gente, millones, ninguna otra institución ha masacrado tanta gente, ningún gobierno ha masacrado tanta gente como lo hizo la Iglesia Católica. Nadie más. Ella financió muchas persecuciones. Lo de Adolfo Hitler lo financió la Iglesia Católica, lo financió el Vaticano, de tal manera que los curas se veían bendiciendo las tropas que iban a salir a matar judíos y a perseguir a cristianos. Luego aparece Mussolini y comienza, hermanos, en la historia muchos hombres que persiguieron a los cristianos, los asesinaron, pero hasta el día de hoy hay evangelio. Hasta el día de hoy hay cristianos que predican la verdad del evangelio. Hasta el día de hoy hay un pueblo, hermanos, que vive esa palabra. Gloria a Dios. Porque el Dios de los cristianos sigue vivo. Y este evangelio no está fundado en Pedro, como dicen ellos. Este evangelio está en Cristo Jesús. Es el evangelio de Él. Es la palabra de Él. Es las buenas nuevas de Él. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Poderoso es Dios, hermano. Gloria a Jesús. Estamos en el verso 3, veímos, ¿verdad, hermanos? Y murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo que dice el 3. El 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cómo, hermano? Conforme a las Escrituras. Fíjese, hay un relato en la Biblia que está en el libro de Jonás, el profeta Jonás, que al leerlo cualquiera, ¿quién se iba a imaginar que estaba, hermanos, aludiendo, haciendo una sombra de aquel que vendría? El estar en 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Amén. Y para muchos pareciera increíble. Bueno, ¿cómo es esto que se lo traga el pez y no se muere dentro del pez? ¿Cómo es eso que los ácidos que hay en la panza, en las tripas, en el vientre, como usted quiera llamarle, del pez, no deshacen a esta persona dentro? ¿Cómo puede respirar? ¿Cómo puede mantenerse vivo? Yo creo en el poder de Dios. Y que para Dios no hay nada imposible. Amén, hermanos.
y que no hay cosa que Él no puede hacer. Por muy increíble o imposible para los hombres, la Biblia dice que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible hacerlo. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. El profeta está en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y luego es vomitado a la orilla de la playa, y qué curioso que lo va a dejar ahí, donde tenía que ir. Amén, hermanos. Ahora, Jesucristo menciona esto y dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, conviene que el Hijo del Hombre descienda a las profundidades de la tierra. Los 3 días y 3 noches que su cuerpo pasa en el sepulcro, Él está en el corazón de la tierra. Amén. Alabado Dios. Y destruye, vence el dominio de Satanás. Y trae consigo las llaves de la muerte y del abismo, venciendo a Satanás con su resurrección. Amén, hermano. Imagínense qué fiesta más, qué decirle, pampanante que Satanás y los demonios pudo haber hecho al ver a Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Y pensando que lo tenían, y que todo aquello que se había hablado de Él había sido en vano, porque ahora estaba muriendo en la cruz. La palabra de Dios dice que si los príncipes de este mundo hubieran sabido acerca del Mesías, el Hijo de Dios, nunca lo hubieran matado, si lo hubieran conocido. Es lo que dice la palabra, ¿verdad que sí? Y podemos entender esto de 2 maneras, tanto los que gobernaban en ese tiempo como los principados y el diablo mismo, sabiendo que con la muerte de ese Jesús, ahora una multitud, millones de cristianos en todo el mundo, ahora tenían autoridad y que habían vencido el pecado, amén, a través de la sangre de Cristo, y Dios les había dado autoridad a ellos sobre Él y sobre los demonios. Aleluya. Alabamos al Rey de Reyes, hermano. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Él. Alabado Dios. Amén, hermano. Que venció a Satanás. Sí, amén. Sí, hermano. Sí, amén. Gloria a Dios. Y la resurrección es la garantía nuestra. Estábamos leyendo el verso 4. El 5 dice, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es lo que dice, ¿verdad, hermanos? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y luego dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más ¿de quién? Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así dice, hermano. El siguiente verso dice, o sea, ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, no solamente el mensaje de Pablo hablaba de la resurrección de Cristo, el mensaje de todos aquellos que, hermano, todos los apóstoles y todos aquellos que le habían visto resucitado. Aleluya, Dios. Amén. Nosotros no lo hemos visto literalmente, pero sabemos que vive. Sí, amén, amén. Él nos llamó. Nadie hubiera podido cambiar nuestras vidas. Esto no es que, bueno, nosotros decidimos dar un rumbo a nuestra vida y hemos hecho el esfuerzo. No, hermano. Es Dios el que ha estado ahí. Dios es el que se ha movido para hacer la obra que se ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pero si se predica de Cristo, que resucitó, así dice, ¿verdad? Que resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Estos sí estaban bien confundidos. Y dentro de la iglesia estaban. ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Es lo que está diciendo, ¿verdad? Estamos en el verso y dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Ok, ellos sí creían que Cristo había resucitado,
pero no creían que los muertos iban a resucitar. ¿Entendemos esto? De tal manera que como acá en Corintio también, ¿verdad? En la iglesia en Tesalónica se les estaba enseñando a los hermanos de que solamente se iban a levantar en el rapto aquellos que estuvieran vivos cuando Cristo viniera por la iglesia. Los que habían muerto pues ya no tenían esperanza. Ya ve que el apóstol Pablo tiene que escribir a la iglesia en Tesalónica y explicar esto. No quiero, hermanos, tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Así dice, ¿verdad? Como aquellos que no tienen esperanza. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cuáles son aquellos que no tienen esperanza? Los que no creyeron en Cristo, los que lo rechazaron, los que dijeron no, los que dijeron más adelantito usted. Y ese más adelantito no llegó, murieron sin Dios y sin esperanza. No tienen esperanza de resurrección. Pero Pablo comienza a aclarar y dice, si Dios levantó a Cristo de entre los muertos, nos levantará también a nosotros. Y de esa manera escribe a la iglesia en Corintio. ¿Y qué es lo que dice ahí? Estamos en el verso 13, ¿verdad? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Amén. Vana es también vuestra fe. O sea, aunque crean en Cristo, pero si no creen en la resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y la fe de ustedes, les dice a la iglesia, también es vana. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Y somos hallados, ¿qué? Falsos testigos de Dios, porque ellos eran testigos de que Cristo había resucitado. Somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. El 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué era importante la resurrección de Cristo? Porque solamente con su resurrección podíamos ser perdonados de nuestros pecados. Amén, hermanos. Y ser librados de nuestro pecado. Porque su sangre, vuelvo y cito lo que dice Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, los pecados no se remiten o no se quitan los pecados de la persona. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y si Cristo en realidad murió, pero no resucitó, entonces va. No fue Dios. Sería esta la explicación de Pablo. Pero vea, estamos leyendo el verso 18 ya. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, oiga bien, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima de todos los hombres. El verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué dice primicia de los que durmieron? Porque, bueno, encontramos allá un profeta orando por un niño que había muerto y su alma regresa al niño y cobró vida. Aquí encontramos a uno resucitado. Amén, hermanos. Luego podemos ver un grupo de personas que vienen llorando, una mujer viuda que viene también llorando junto al féretro de su hijo, ¿verdad? En la aldea de Naín. Cristo llega, hace detener a los que cargaban el féretro, tocó el féretro, le dice al muchacho que se levante, y el muchacho se levantó y cobró vida. Otra resurrección. Vemos a Jesús frente a la tumba de Lázaro, dice que remuevan la piedra, y luego le dice a Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió caminando. El que había muerto tenía más de 4 días ya. Otros resucitados en las Escrituras. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Luego, hermanos, encontramos aquella niña a la que cuando llevan a Jesús y encuentra a todos ahí haciendo lamentaciones y haciendo cantos de tristeza, dice, ¿por qué están alarmados? Ella no está muerta, ella duerme. Y todos comenzaron a reír porque estaban seguros que había muerto. Y de repente entra, hermanos, con sus discípulos, los padres, y luego sale la niña por ahí a darle de comer, porque le dice que le den de comer.
otra persona más resucitada. Encontramos a aquellos que llevaban a enterrar a uno y que cuando estaban, hermanos, en el sepulcro del profeta Eliseo, vieron una banda armada que venía donde ellos estaban y tiraron el cuerpo. Cuando el cuerpo cayó y tocó los huesos de Eliseo, cobra vida y sale también, hermanos, el muerto que cobró vida. Gloria al Señor. Otro más que cobró vida. Y pudiéramos mencionar en la Biblia muchos resucitados, pero aquí le llama el primero de entre los muertos. Pero ¿por qué dice primicia de entre los muertos? Porque ha sido el primero que ha resucitado para no ver muerto. Todos los demás que resucitaron volvieron a morir. El hijo de la viuda de la aldea de Naín murió de nuevo. Lázaro murió de nuevo. Aquel que salió también corriendo de la banda armada, no sé si lo alcanzarían, pero murió de nuevo. O sea, todos murieron de nuevo, pero este Cristo resucitó para nunca más. Bueno, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alabamos al Rey, hermano. Dios es bueno. Estamos leyendo el verso 20, ¿verdad? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y ahora, el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y luego dice, porque así como en Adán todos murieron o mueren, también en Cristo todos seremos. Esta es la promesa, que somos vivificados en Cristo. Y aun si la muerte llegara, hay un tiempo establecido por Dios de la resurrección de entre los muertos, cuando Él venga a levantar a su iglesia. Amén, hermanos. Y los muertos en Cristo son los que se levantan primero, dice la Biblia, porque Cristo es primicia de todos ellos. ¿Y para qué, si estamos muertos, para qué, o los que están muertos, para qué resucitan? Para no ver muerte. Por eso el libro del Apocalipsis dice, bienaventurados los que tuvieron parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Amén. ¿De qué segunda muerte se está refiriendo? ¿O a cuál? A la muerte eterna que la Biblia describe en el lago de fuego. No hay potestad, no tiene potestad. Porque seríamos resucitados, somos resucitados o serán resucitados para vida eterna. Gloria a Dios. Para no morir jamás. Amén, hermanos. El verso que estamos leyendo es 22, estuvimos leyendo, hermanos. El 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Amén, hermanos. ¿Por qué era necesaria la resurrección? ¿Qué es lo que probó la resurrección de Cristo? La garantía de que nosotros seremos resucitados también. Y es por eso que Pablo en Romanos capítulo 1 verso 17 dice, porque no me avergüenzo. ¿De qué, hermano? ¿Por qué? Porque es poder de Dios a todo aquel que cree. ¿A quién? Al judío primeramente y luego los dos mundos, si pudiéramos decirlo, que se veían en ese tiempo, romanos y griegos. O sea, griegos nos incluye a todos nosotros, a judíos, perdón, y griegos. Amén, hermanos. Al judío primeramente y también a los gentiles, a los griegos. Amén, hermanos. Primera de Pedro, vamos a ir, por favor. Ya vamos a terminar. Gloria a Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice la Biblia, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Le resucitó, sí o no? ¿Tenemos esa esperanza, sí o no, hermano? Regresamos al libro de los Hechos, el capítulo 26, libro de los Hechos. Gloria a Jesús. 26. Y luego leemos el verso 23. Gloria a Jesús. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos.
para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, o sea, a nosotros también, a través de su resurrección, anuncia luz, ¿verdad que sí? De tal manera que no solamente Él dice que es luz, sino que dice que el pueblo de Él, que es la iglesia, que somos nosotros, somos la luz de este mundo también. Aparte, la resurrección de Cristo es una prueba del juicio que Dios hará a este mundo. Amén, hermanos. El capítulo 17, vamos a ir rapidito. Hechos 17. Gloria a Jesús. Verso 31. ¿Lo tenemos, hermano? Vean lo que dice la Biblia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese día está establecido. Amén, hermanos. Por aquel varón, ¿quién va a juzgar? Aquel varón, Cristo, ¿verdad? A quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén, hermanos. O sea, la gente que no cree en Jesucristo, la gente que ha muerto, la gente que va a morir sin creer en Cristo, porque no quieren nada de Él, van a tener que presentarse delante de ese trono y de aquel que estará sentado en el trono, que es Jesucristo. Y por eso la palabra es clara. La Biblia nos dice que la iglesia no pasará el juicio, no será juzgada. Amén. Serán juzgados los pecadores de acuerdo a lo que la Biblia enseña. ¿Lo creemos, hermano? Claro que sí. El verso siguiente dice: pero cuando oyeron, vea esto es lo que pasa en muchas personas. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Porque llegan a los atenienses, ¿verdad? A la ciudad de Atenas, hermanos, y ve aquellas construcciones tan espléndidas, tan hermosas, que hasta el día de hoy hay ruinas, hermanos, y que cualquiera que las ve queda maravillado. Aquella gente, aquellos sabios, aquellas personas que se consideraban muy inteligentes, se reunían para hablar de sus dioses, porque a ellos les fascinaba escuchar algo nuevo. Y llega Pablo y comienza, hermanos, a hablarles a ellos, atenienses, ¿verdad? Y tenía una inscripción del Dios no conocido. Y desde ahí comienza Pablo a exponer el mensaje, hasta que llega la resurrección, porque el evangelio sin resurrección no es evangelio. El evangelio, la palabra, el mensaje sin resurrección no es palabra, no es mensaje de Dios. Es la garantía de que nos vamos a levantar, porque Cristo es el que va a venir, el que resucitó. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Jesús, que nos llevará al cielo, porque es la promesa que Jesucristo nos llevará. Todo, hermano, todo el fundamento del cristiano, toda la fe del cristiano está basada en Cristo y en ese Cristo que resucitó. Amén, en Cristo, el Cristo que resucitó. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice: y reinaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Entonces, ¿cómo estaríamos esperando que vamos a reinar con Él si no creyéramos que resucitó? Entonces, aquella gente, cuando escuchan hablar de Pablo, ¿qué resucitó? Porque ellos no creían en la resurrección. Los griegos no creían en la resurrección. Amén. Y cuando comienzan, bueno, a explicarle acerca de él, le dicen: no, otro tiempo. Unos se burlaban y otros decían: en otro momento te oiremos. Esto que traes aquí, como que allá no nos está gustando. Lo rechazaron. Sí, amén. Amén. Pero esa es la base fundamental de nuestra fe. Alabado Dios. Cristo murió. ¿Y por qué murió? Murió por nuestros pecados, para perdonar, para que a través de su sangre fuéramos salvos. Y resucitó al tercer día, y hay promesas de vida eterna en él. Y que así como Él resucitó, los que han muerto en Cristo resucitaron. Amén, hermanos. Le invito a ponerse sobre sus pies. Gloria a Dios.